Y en esta webinar vamos a hablar del concepto de, o de la pregunta, mejor dicho, de si es realmente eficiente un vehículo eléctrico. Realmente no voy a contaros nada que no sepáis, muy posiblemente, pero sí que voy a procurar ordenar algunas de vuestras ideas para que sepamos realmente diferenciar en qué momentos, en qué situaciones este tipo de tecnología que está en auge a día de hoy es realmente eficiente o cuándo no lo es, ¿no? Y también intentar identificar aquellas oportunidades laborales que presenta la tecnología de vehículo eléctrico para conseguir realmente que todas sus facetas tenga esa eficiencia del 100%. En esta webinar de hoy, ¿qué vamos a ver en concreto? Pues ya que hablamos de eficiencia, vamos a definir ese concepto de eficiencia, que de hecho voy a nombrar pues, diversos términos que seguro gran parte de vosotros conocéis, y nos vamos a parar en el análisis del tank to wheel. En este caso, analizando dos vehículos que vais a conocer seguramente, para poder analizar un balance energético de qué implica esta tecnología de vehículo eléctrico frente, obviamente, al motor de combustión. A continuación hablaremos de la eficiencia de los motores de combustión para que sepamos realmente dónde están las diferencias, para posteriormente hablar de la eficiencia que realmente nos interesa, que es del powertrain de un vehículo eléctrico. Una vez que tengamos clara los rangos de eficiencia que tenemos en la parte de tracción y de pack de baterías de un vehículo eléctrico, lo que hablaremos es de las emisiones de efecto invernadero como consecuencia de ¿qué? Pues como consecuencia de fabricar vehículos. Haremos la comparativa entre un vehículo de combustión y un vehículo eléctrico y a continuación veremos qué implicaciones tiene generar energía eléctrica para la recarga de vehículos eléctricos, así como quemar combustible para poder mover un vehículo de combustión. Y concluiremos con unas conclusiones finales de esta webinar que podemos compartir justo al final de este pequeño speech. Por tanto, sin más dilación, vamos a ello y nada, espero que os resulte de interés. Como os comentaba, lo primero que debemos definir es el concepto de eficiencia. Es decir, ¿qué entendemos con eficiencia? Pues lo que tenemos pensando ya en un motor de tracción por combustión, vamos a comparar un motor diésel de gasóleo con un vehículo eléctrico, en este caso, por supuesto, traccionado por un motor eléctrico. ¿Y qué tenemos? Pues tenemos una fuente de energía que no es más que el surtidor de diésel, que tenemos o que tiene una implicación euros por litro y a través del cual vamos a llenar nuestro depósito de combustible. De esta manera, lo que estamos haciendo en los vehículos de combustión, los que tenemos a día de hoy prácticamente todos, es almacenar energía en forma de combustible líquido dentro de un depósito. Bien, en el caso de un vehículo eléctrico tenemos algo muy similar. Tenemos un surtidor, en este caso de energía eléctrica, un wallbox, una estación de recarga, que implica hablar de euros por kilovatio hora de energía, y esos kilovatios hora los vamos a almacenar en un pack de baterías, ¿de acuerdo? A día de hoy, la tecnología que se emplea, como bien sabéis, es la de ion litio. Pues en esas celdas de ion litio vamos a acumular esos kilovatios hora que previamente he tenido que pagar por ellos, al igual que la gasolina o el gasóleo en este caso, para vehículos de combustión. Y esta energía que almaceno, ya sea en el tanque de combustible o ya sea en mi pack de baterías, la voy a invertir en mover el vehículo. Es decir, al final voy a obtener unos kilovatios hora cada 100 kilómetros. Pongo cada 100 kilómetros porque es lo habitual que tenemos como dato de consumo en un vehículo, para poder mover nuestro vehículo y, por tanto, ir a trabajar, ir de fin de semana o hacer cualquier tipo de trabajo cuando nuestro vehículo es una herramienta. Por tanto, con esto, ¿cuáles son los dos términos más importantes que nos vamos a encontrar a la hora de analizar la eficiencia de ese tipo de vehículos? Pues vamos a tener el cradle to grave, que es de la fuente a la tumba o del inicio del nacimiento a la tumba del vehículo, o que también se denomina el Life Cycle Assessment, el famoso LCA, que lo que hace es analizar toda la vida del vehículo, desde que empezamos a fabricar los recursos materiales, las materias primas necesarias para poder fabricar nuestro vehículo eléctrico, hasta ir pasando pues todos los estados de fabricación, montaje, mantenimiento, postventa, generación de energía para generar combustible, ya sea eléctrico o ya sea fósil, todo lo que es el manejo, la conducción de mi vehículo y finalmente rematar en la parte de reciclaje y final de vida.
Pues dentro de todo este ciclo, donde hay un montón de estudios, la verdad, y muy interesantes que nos hablan de posibilidades de mejora y de, sobre todo, desventajas o defectos de los sistemas que tenemos ahora mismo, cabe destacar dos definiciones más importantes dentro de este LCA, que es el well to wheel, que no es más que de la fuente al neumático, que vamos a poder dividir en dos partes. Por un lado, el well to tank, que sería de la fuente de energía inicial al tanque de combustible o al pack de baterías en el caso de un vehículo eléctrico, y luego la eficiencia relativa al balance energético desde el tanque hasta las ruedas del vehículo, ¿de acuerdo? Con lo cual vamos a ver una primera parte de tank to wheel y luego vamos a ver una segunda parte de wheel to tank o en general el ciclo LCA completo de ese tipo de vehículos. Pues fijaros, para poder analizar ese tank to wheel voy a poner dos ejemplos prácticos para que tengamos numeritos, que yo creo que nos gustan los números y así poder cuantificar realmente de lo que estamos hablando. Pues fijaros, vamos a comparar un Volkswagen Golf, el último modelo, el modelo 8 del año 2021, con el famoso y el nuevo ID3, también salí del último modelo de este año, básicamente. Pues son dos coches muy parecidos, son dos conceptos muy similares, lo que pasa que traccionados por sistemas de tracción diferentes. El Golf, estamos hablando de que tiene una longitud de 4 metros y pico, 4.284 milímetros, frente a 4.261 que tiene el ID3. Hablamos de una masa del vehículo de combustión de 1.390 frente a 1.730 kilos, es decir, todos los vehículos eléctricos de prestaciones y geometrías parecidas a los vehículos de combustión van a tener más peso como consecuencia, ya sabemos, del pack de baterías. Este vehículo tiene un coeficiente aerodinámico de 0,275, muy parecido al que tiene el ID3, 0,2667, que va a tener implicaciones en el coeficiente o en las pérdidas por rozamiento aerodinámico que va a sufrir este vehículo. Cierto es que si no es tan importante, que sí lo es, para vehículo de combustión, es mayúsculo en cuanto a la eficiencia de un vehículo eléctrico, por cuanto un vehículo de combustión yo lo puedo parar a llenar mi tanque de combustible casi en cualquier sitio, y en cambio un vehículo eléctrico, aunque cada día es mucho más sencillo, todavía tiene esa limitación porque no tenemos cargadores al alcance de todos y en todos los lugares. Bien, pues vamos a comparar un vehículo de tracción delantera, un motor diésel, 2 litros, Common Rail, de 150 caballos, con un tracción trasera de casi la misma potencia, 145 caballos, y en este caso 100% eléctrico. Según el ciclo WLTP, Volkswagen declara para este modelo Golf un consumo de 4,7 litros a los 100 y el ID3 declara 15,40 kilovatios hora a los 100. Todo lo que sea vehículo eléctrico cambia la forma de marcar el consumo WLTP y lo que está hablando en vez de litros, porque no tiene sentido, habla de energía, kilovatios hora, en ese caso a los 100 kilómetros. Ya sabemos que el ciclo WLTP no es real o no es realista conforme a las condiciones que tenemos, pero sí que es verdad que es una buena aproximación para tener una comparación relativa entre dos vehículos de prestaciones similares. Porque si bien ese consumo, como decía, no es del todo real, normalmente pues, un vehículo de combustión suele ser 1 litro más cada 100, grosso modo, y en torno a 4 kilovatios hora en vehículo eléctrico, pero sí que me sirve para poder comparar la eficiencia de un vehículo con respecto a otro. Es decir, si tenemos un vehículo con la misma potencia, o que tenga un poquito más o un poquito menos, me da igual porque el ciclo no se va a notar, pero tiene las mismas dimensiones, el mismo peso, mismo coeficiente aerodinámico, más o menos los mismos neumáticos, el que tenga un consumo menor uno con respecto a otro, lo que me está indicando es que es más eficiente en su powertrain el primero con respecto al segundo. Con lo cual, al final es un dato muy importante de cara a poder comparar eficiencias y tecnologías. Por último, para no marearos con esta presentación de estos dos ejemplos, estos dos vehículos que vamos a tener como ejemplo, pues añadir que el depósito de combustible del Volkswagen Golf son 50 litros, hablamos de unos 45 kilos, y que vamos a analizar el modelo del ID3 con una capacidad de batería de 62 kilovatios hora en bruto, unos 57 o 58 kilovatios hora netas de pack de baterías para este tipo de vehículos. Vale. Con esto, ¿qué tenemos? Fijaros, voy a hacer un pequeño calculillo de forma muy rápida para mostraros cuál es la eficiencia de este tipo de motores de combustión.
Como bien o como declara Volkswagen, tenemos 4,7 litros a los 100 de consumo de combustible y podemos comentar, podemos especificar que el rendimiento máximo que yo puedo tener, grosso modo, en un motor diésel es del 33%. Es decir, que estoy perdiendo una gran cantidad de energía en forma de calor en vez de aprovechar el 100% o todo lo que pueda de la energía que contiene el combustible en traccionar el vehículo. Vamos a ver ese numerito. Para ello, ¿qué me hace falta? Conocer el poder calorífico inferior del gasoil, que es en torno a 12 kilovatios hora por kilogramo, y luego la densidad para poder trabajar en litros en vez de metros cúbicos. Vale. Entonces, ¿cuál sería el numerito a hacer? Pues fijaros, sería el poder calorífico inferior que tiene el combustible almacenado en mi tanque, mi diésel, pues realmente del 100% que podría aprovechar, tan solo voy a aprovechar el 33% en el mejor de los casos. ¿Eso qué significa? Que de esos 12 redondeando kilovatios hora por kilogramo, realmente lo que estoy aprovechando de mi depósito de combustible no llega a 4 kilovatios hora por kilo. Si eso lo paso a litros multiplicando por la densidad, implica que estoy utilizando o que estoy aprovechando únicamente 3,23 kilovatios hora por cada litro de combustible. Si mi vehículo por consumo WLTP indica que gasta o que consume 4,7 litros a los 100, teniendo en cuenta la energía acumulada en litros de combustible, significa que este vehículo, el Golf 8, tiene un consumo WLTP de 15,18 kilovatios hora a los 100. ¿Para qué hago esta equivalencia? Para poder comparar un vehículo de combustión con este vehículo eléctrico que vamos a ver posteriormente. ¿Y cuál sería el balance de energía? Pues fijaros, el balance de energía sería de toda la energía que yo soy capaz de acumular en mi depósito de combustible, ese 100% de energía que yo introduzco aquí, el 33% aprovecho para generar la combustión, es decir, para a través de la combustión de mi motor, generar energía mecánica en el cigüeñal. Por tanto, el ciclo WLTP establece esos 15,18 kilovatios hora a los 100, que sale del cigüeñal de mi motor, entro en el convertidor de la caja de cambios automática con un rendimiento del 98%, está muy bien. De la caja de cambios tengo un rendimiento del 95%, me voy al diferencial delantero que tiene un rendimiento del 92%. Y finalmente, de los 15,18 kilovatios hora que suministra en el cigüeñal mi motor de combustión, a la rueda realmente llegan 13 kilovatios hora por cada 100 kilómetros. Es decir, tengo un rendimiento del powertrain, sin más que multiplicar todos los factores de rendimiento, del 86%. Es decir, si bien la transformación de la energía por medio de la combustión diésel es muy poco eficiente, lo que es cierto es que el resto de sistemas de este vehículo de combustión pues tiene un rendimiento bastante bueno. De tal manera que soy capaz de aprovechar pues, un 86% de la energía que tengo de salida de mi motor de combustión. Si hacemos el mismo cálculo, el mismo estudio para un vehículo eléctrico, luego cuento esta parte, pues ¿qué tenemos? Pues tenemos que este ID3 tiene un consumo de 15,40 kilovatios hora a los 100. Caray, es muy parecido a lo que tenemos aquí. Claro, porque tenemos vehículos muy similares. Son unos pesos más o menos parecidos, son volúmenes, geometrías y coeficientes aerodinámicos muy parecidos, con lo cual tiene sentido de que ambos vehículos consuman lo mismo para hacer los mismos perfiles de velocidad conforme al ciclo WLTP. Bien, pues hacemos el mismo balance energético. ¿Qué tenemos? Pues tenemos que del pack de baterías que estoy consumiendo 15,4 kilovatios hora a los 100, esta batería va a suministrar la energía al powertrain eléctrico con un rendimiento que podemos asumir del 95%. Esa energía eléctrica pasa por el inverter del vehículo con un rendimiento del 97%. Este inverter va a alimentar mi motor eléctrico que está acoplado a mi caja reductora y a mis diferenciales, de manera que podría asumir, que luego entraremos en detalle, que el motor eléctrico tiene un 90% de eficiencia, que la caja de cambios, que no deja de ser una reductora, tiene un 97% de eficiencia y que mi diferencial, al igual que tenía para el caso de vehículo de combustión, pues hablamos de una eficiencia del 92%. Por tanto, hablamos de que el powertrain de un vehículo eléctrico posee una eficiencia del 80%, es decir, un poquito menor que la eficiencia que tiene la parte mecánica de los motores de los vehículos de combustión.
¿vale? Con lo cual, sí que es verdad que estamos viendo que perdemos mucha energía al pasar de tanque a motor. En cambio, de motor a rueda, pues tenemos una eficiencia bastante buena frente a mi vehículo eléctrico, en donde veremos estos matices de aquí, que tengo un 80%. ¿Eso qué significa? Que de los 15,40 kilovatios hora que tengo de consumo en mi batería, a las ruedas está llegando 11,35, ¿vale? Pero claro, el problema es que una cosa es la energía consumida por la batería y otra cosa es lo que yo necesito aportar vía un wallbox que pueda tener en mi casa o mi parking de mi edificio o una estación de recarga que me pueda encontrar por ahí. Pues más o menos, grosso modo, podemos asumir que el rendimiento de esas estaciones de recarga está en torno al 94%. ¿Eso qué significa? Que para poder tener 15,4 kilovatios hora en mi pack de baterías, yo necesito un consumo que tengo que pagar en euros por kilovatio hora de 16,34 kilovatios hora a los 100. Es decir, que tengo un rendimiento total partiendo de la fuente de energía y llegando hasta el neumático de un 69%. Pero si os fijáis, lo que puedo ver es que de un consumo inicial que yo tengo que pagar en mi vehículo de 16,34 kilovatios hora a los 100, aprovecho 11,35 kilovatios en rueda. Si nos vamos al motor de combustión, estamos viendo de que yo necesitaba 15,18 en la salida de motor para tener 13 kilovatios hora en mi neumático, una eficiencia de 86%, pero ¿qué está ocurriendo realmente? Fijaros, que de esos 4,7 litros de diésel, perdón por la rata, de diésel que está consumiendo mi vehículo de combustión y desarrollando en consecuencia esos 15,18 kilovatios hora, estoy perdiendo o estoy aprovechando únicamente ese 33%. Si el motor tuviese, para que tengáis orden de magnitud, si el motor tuviese un rendimiento del 100%, lo que estaríamos desarrollando, fijaros, es casi 10 kilovatios hora por litro, frente a los 3 que teníamos antes, ¿vale? Sería esos 10 en el caso idóneo del 100%. Por tanto, para desarrollar esos 15,18 kilovatios hora, no me harían falta 4,7, me harían falta 1,55 litros de gasóleo para desarrollar esa energía. Es decir, que esos 4,7 litros de gasóleo realmente contienen 46 kilovatios hora de energía almacenada. ¿Qué significa? Que de cada 46 kilovatios hora de combustible que yo tengo acumulado en mi tanque, lo que estoy aprovechando es precisamente ese 33% que equivale a ese 15,18. Con lo cual, ahí tengo una pérdida enorme de energía que no puedo aprovechar para poder tener tracción en mi vehículo. ¿Eso qué implica? Que tengo un balance energético muy negativo de la energía que yo estoy empleando para acumular en mi tanque de combustible y la que yo realmente obtengo para producir el trabajo de mi máquina, que es este vehículo en concreto. Con lo cual, ¿qué tengo como resumen? Pues fijaros, lo que tengo es que el Golf de combustión con un consumo WLTP de 15,18 necesita alimentar el tanque de combustible con 46 kilovatios hora y en cambio un vehículo eléctrico con únicamente alimentar su tanque de combustible, es decir, su pack de baterías con 16,34 kilovatios hora, ya consigo el mismo consumo que tiene el vehículo de combustión. Es decir, tengo un 65% más de eficiencia de energía en un vehículo eléctrico, en lo que es la parte de tank to wheel, comparado con un vehículo de combustión. Con lo cual, si aquí hablamos de si un vehículo eléctrico es realmente eficiente, pues la respuesta tenemos que en esta parte de powertrain sí que es eficiente. ¿Qué tenemos que tener en mente a la hora de hablar de eficiencias del motor? Que si nos damos cuenta es una de las partes críticas de ambos vehículos, pues es un mapa de eficiencias. En un vehículo de combustión, en un motor de combustión, tenemos un mapa de eficiencias de este estilo, en el cual tenemos aquí el par que es capaz de desarrollar ese motor frente a las revoluciones del cigüeñal y vemos como las eficiencias máximas, ¿vale? Ese 40% ya idóneo, que es bastante complicado de conseguir, otros hablamos de un 33%, pues se encuentra en un término entre unas 1.700 y unas 3.000
revoluciones por minuto, básicamente en su punto de par máximo. Y para conseguir que este motor trabaje siempre a par máximo, lo que hago es implementar una serie de marchas en mi vehículo para forzar que mi motor siempre esté trabajando primera, segunda, tercera, hasta octava, en este rango de revoluciones, ¿vale? De manera que yo tenga una curva de máxima eficiencia en cada una de las marchas y en casi todo su rango de funcionamiento. ¿Qué pasa en un vehículo eléctrico? ¿Qué pasa en un motor eléctrico? Pues que escuchamos muy a menudo que la eficiencia de un motor eléctrico es mucho más allá de un 95%. No, eso no es así. En el ejemplo yo marcaba, y ya siendo muy optimista, un 90%. ¿Pero qué ocurre en la práctica? Pues fijaros, ese es el mapa de eficiencia de un motor eléctrico de tracción, en donde aquí tenemos el par, que en este caso lo he puesto en porcentaje, el 100% sería el par máximo alcanzable por el motor, y aquí tenemos las revoluciones del motor, ¿vale? Multiplicadas por 10, de manera que este motor eléctrico, que es un valor bastante habitual, llegaría a girar a 16.000 vueltas, ¿vale? Que es una diferencia bastante grande con los motores de combustión. Pues estamos viendo con que el 90% de la eficiencia de este motor solo lo estoy alcanzando, fijaros, en este rango de velocidades, entre las 6.000 vueltas y las 1.400 vueltas. Es decir, entre unos 80 por hora redondeando y unos 150 kilómetros por hora. Y estamos viendo que esta característica tan buena que tienen los motores eléctricos de tener par, máximo par a bajas vueltas, si nos fijamos es muy ineficiente. Es decir, cada vez que nuestro vehículo eléctrico le estamos pidiendo chicha a bajo régimen, estamos teniendo unas eficiencias muy parecidas a los motores de combustión. A medida que yo le voy pidiendo menos par a bajo régimen, ya recupero eficiencias, pero fijaros que estoy en un 60, un 70%, aún lejos de esos 90%. Con lo cual, ¿eso de qué me vale? Pues me sirve para poder saber que un vehículo eléctrico, si yo lo voy a estar utilizando en continuos acelerones paradas y exprimiendo al máximo ese vehículo eléctrico, no voy a tener una buena eficiencia. En cambio, si voy en velocidades entre 80 y 100 y pico kilómetros por hora, pues tengo esas máximas eficiencias, que es una parte importante, ¿vale? Una vez que tenemos más o menos claro la parte de balance de energía que llega desde el tanque a las ruedas, quisiera hablaros rápidamente, para no extenderme mucho más, de las emisiones de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque está en boca de todos, y leemos noticias continuamente, de que el vehículo eléctrico tiene una falsa eficiencia, del engaño del vehículo eléctrico, y es importante que sepamos qué parte de verdad tiene esa noticia y qué parte de mentira tiene por otro lado. Con lo cual, voy a tomar como base un informe que sacó la Unión Europea en el Departamento de Transporte y Turismo, que lo que hizo fue analizar pues, diversos factores del vehículo eléctrico en cuanto a su fabricación, de celdas fundamentalmente, pero hizo una comparativa, es decir, estudió el ciclo LCA comparando vehículos de combustión y vehículos eléctricos. Y salen cosas muy interesantes y entre ellas sale pues la fuente de esa noticia que escuchamos de la ineficiencia de un vehículo eléctrico. La conclusión de ese informe es que los vehículos eléctricos poseen unas emisiones de efecto invernadero de producción más altas, ojo, de producción más altas que los vehículos de combustión. Y que la diferencia en estas emisiones de producción de energía para la fabricación del vehículo eléctrico y para su movilidad viene como consecuencia de utilizar un tipo de energía u otro tipo de energía, como vamos a ver ahora, ¿vale? Esta diapositiva que tenéis aquí es únicamente pues, para ver en qué consiste realmente ese ciclo LCA, pero no me voy a parar, salvo que alguno tenga alguna duda y lo comentamos al final de la webinar. Pero aquí ya estamos viendo en donde este ciclo LCA va a analizar al 100% todo el ciclo de trabajo necesario en la producción y vida de vehículos. Es decir, vamos a hablar de lo que nos cuesta extraer las fuentes de energía, con su transporte, su distribución y finalmente pues el depositarla en nuestro vehículo, ya sea por medio de un surtidor de combustible o ya sea por medio de una estación de recarga. Y además vamos a hablar de toda la parte de fabricación, o analiza, mejor dicho, toda la parte de fabricación. Desde el conseguir todas las materias primas, su transporte a las fábricas, toda la fase de producción, de montaje de materiales, elementos, pruebas y demás que yo necesito para fabricar el vehículo, toda la vida útil del vehículo por cuanto a que va a necesitar combustible para moverse,
mantenimiento, reparaciones y final de vida. Con ese estudio grandísimo, que si tenéis tiempo de leerlo, yo lo recomendaría porque marca cosas muy, muy interesantes, llegamos a este gráfico de conclusiones. Os lo explico para que entendáis, porque esa es la clave de este estudio. Fijaros, esta parte es relativa a vehículo eléctrico y esta parte es relativa a vehículo de combustión, en donde tenemos aquí los vehículos diésel y aquí los vehículos movidos por gasolina. Y aquí lo que estamos comparando son fabricar el mismo vehículo eléctrico, pero utilizando como fuente de energía eólica, carbón, gas natural o el conocido como mix europeo, que hace un porcentaje de cada una de las distintas fuentes de energía o formas que tenemos de obtener energía. Entonces, ¿qué llegamos aquí? Pues fijaros, lo que llegamos es que este color azul oscuro es el coste y este estudio lo analiza siempre en emisiones equivalentes de CO2, ¿de acuerdo? Siempre pasamos al lado de emisiones de CO2 de efecto invernadero. Pues si os fijáis, pues tiene este porcentaje de emisiones que si lo comparamos con los vehículos de combustión, pues significa que necesito la misma energía o grosso modo la misma energía o esa energía emite los mismos toneladas de CO2 equivalente, ya sea fabricar un vehículo de combustión o un vehículo eléctrico, con una salvedad, y es que en esta barra de color azul oscuro no está incluido la fabricación de las baterías. La fabricación de baterías es justo esta barra en color azul, con lo cual estamos viendo de que prácticamente 2/3 de la energía que yo necesito para fabricar un vehículo la voy a necesitar para fabricar los packs de baterías, lo cual es un punto muy negativo porque implica que yo estoy, grosso modo, para que tengáis un orden de magnitud, invirtiendo unos 230 kilovatios hora de energía para poder generar 1 kilovatio hora de celda, de energía acumulada en la celda. Con lo cual el ratio es muy, muy grande a día de hoy. ¿Eso qué implica? Que hay un reto muy importante en poder mejorar los procesos de fabricación de las celdas para que no implique tanta energía, que eso va a derivar finalmente en emisiones de efecto invernadero. Vale. A continuación, la barra de color gris oscuro implica la energía necesaria para producir, en este caso, la energía eléctrica con la cual yo voy a cargar mi vehículo eléctrico para poder moverme. Con lo cual aquí se ve grandes diferencias. Si utilizo el mix europeo, llego hasta este valor de aquí. Si hablo de gas natural, fijaros que las emisiones es muchísimo mayores. No hablo del carbón, lo que implica. Y lo que vemos es que si yo utilizara el 100% de esa energía, de lograr energía eléctrica a través de una energía renovable como puede ser la eólica, fijaros la diferencia en términos de emisiones de CO2 que tendría para generar la movilidad de un vehículo. Si eso lo comparo con las emisiones como consecuencia de generar el gasóleo, fijaros que es bastante menos que cualquiera de esas alternativas, ¿vale? Y aquí comparo en un gris un poquito más claro, pues el CO2 como consecuencia de la combustión de los combustibles fósiles y lo comparo con estas de aquí, veo claramente que si utilizase el mix europeo sí que estoy por debajo de las emisiones de un vehículo de combustión, pero si ya hablo de gas natural o hablo de carbón, pues ya estoy por encima o igualando en ese caso el concepto de vehículo por gasolina. De manera que solo voy a conseguir que un vehículo eléctrico sea 100% eficiente en la parte que implica la fabricación y la parte que implica la energía eléctrica necesaria para generar su movilidad si empleo energías renovables en todo su ámbito de producción. De manera que en ese caso sí que mi vehículo a nivel local es eficiente porque un vehículo eléctrico no genera ningún tipo de emisiones, sí que sería eficiente por cuanto al balance energético de lo que yo introduzco en mi batería y lo que saco en mi neumático, y si conseguimos esa parte sí que sería eficiente en las emisiones globales de CO2, que al fin y al cabo son las cosas más importantes que tenemos que lograr. Por tanto, para rematar esta pequeña webinar y dejaros espacio pues, a preguntas, discusiones o comentarios, las conclusiones que yo por lo menos saco y que quiero compartir con vosotros son las siguientes. Que la eficiencia de un vehículo eléctrico desde el punto de vista del tank to wheel es muy buena
situándose en torno al 70%, lo cual me permite aprovechar en gran medida la energía almacenada en el pack de baterías para invertirla en tracción del vehículo. Que la eficiencia de un vehículo eléctrico desde el punto de vista del well to tank depende del tipo de proceso a partir del cual se genere energía eléctrica, de forma y manera que un vehículo eléctrico pierde su sentido como cero emisiones en el momento en el que la energía eléctrica empleada para cargar su pack de baterías no se obtiene por medio de energías renovables. Y finalmente, el proceso productivo de un vehículo eléctrico que más recursos energéticos consume, como hemos visto ahora, es la fabricación del pack de baterías, que es el corazón de ese tipo de vehículos. Hablando, como comentábamos antes, de un abanico de un máximo de 280 y un mínimo de 90 kilovatios hora de energía para poder acumular en la celda 1 kilovatio hora. Por tanto, deben emplearse energías renovables para suministrar la energía suficiente para la fabricación de las celdas de ion litio y además debe mejorarse el proceso productivo de fabricación de cátodos y ánodos, que es donde más energía se invierte, para poder lograr no solo una mejora de eficiencia en la propia celda y que tenga mucha más autonomía, con menos peso, que sea mucho más segura y que se cargue mucho más rápido, sino además que ese cátodo y ese ánodo, la química dentro de ese cátodo y ese ánodo, no implique un aumento en el coste de energía necesario para su fabricación. Muy bien, pues hasta aquí es esta presentación que espero que por lo menos os haga reflexionar un poquito y que os genere argumentos pues, para poder decidir o poder saber cuándo un vehículo eléctrico puede ser o no puede ser eficiente.